Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer en Santiago 4. Nos ponemos de pie, los niños de pie. Amén cuando lo tengamos. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amén. Padre Santo, de poderoso y eterno, estamos aquí delante de tu presencia, pidiéndote perdón por nuestros pecados, poniéndonos a cuenta, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor. Que sean tus palabras fluyendo, Señor, entrando en nuestro corazón, Padre, para que sea como una semilla, Señor, sembrada en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, que va a germinar, Padre Santo, en esos dones y en esos frutos de tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos, Padre, que abras también la mente, el corazón y el entendimiento de todas las personas que están viendo este canal en YouTube, Señor. Que toda palabra, Señor, todo aquel que necesite de esta palabra, Señor, que la reciba, Padre Santo, con esa explicación que tú vas a dar, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tomes el control de este culto en el nombre poderoso de Jesús. Ponemos a nuestros enemigos en tus manos, Señor. Atamos la mente, la lengua, consciente, subconsciente, Padre Santo, de todo brujo, toda bruja, Señor, que esté trabajando en contra de nuestro ministerio, en contra de nuestros pastores, Señor. Atamos la mente, Padre Santo, de ellos. Se confunden, se perturban y todo decreto lo cancelamos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Bueno, primeramente, pues, damos gracias al Señor porque estamos con vida, porque tenemos la oportunidad de estar aquí en este culto, en esta tarde preciosa, ¿verdad? Porque solamente tenemos ahora 2 días para alabar y glorificar el nombre del Señor. Cuando muchos países, por la situación que se está dando del coronavirus, en muchos países ya están cerrando nuevamente las iglesias, y sabemos pues de que no es lo mismo, como se dice, una iglesia en cada casa. Sabemos que no es igual, ¿verdad? Porque no le dedicamos el tiempo ni la concentración al Señor cuando estamos en la casa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedes estar viendo el culto, puedes estar escuchando la palabra, puedes estar viendo una prédica, una administración, pero puedes estarlo viendo bien cómodo, ¿verdad? Como nos ponemos en la casa, en chinela, en short, estás cocinando de paso, se te quema algo, te levantas, entonces no es la misma concentración. Y nosotros tenemos ese privilegio de estar aquí, dedicar estas 2 horas para nuestro Señor. Como dice la palabra, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Sino de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano lamentablemente nunca está satisfecho, ¿verdad?
Nunca es suficiente, como a veces podemos decir. Si tenés salud, tenés el gozo de vivir, tenés tus manos, tenés tus pies. Cuando hay muchas personas, muchos niños que nacen bajo maldiciones, sin un brazo, sin una pierna, sin una oreja, sordos, ciegos, y nosotros que tenemos todos nuestros sentidos completos, agudos, ¿verdad? Porque miramos más de lo que debemos, escuchamos más de lo que debemos también, hablamos, ni se diga, quintuplicado más de lo que debemos también. Y como dice aquí, por nosotros mismos es que empiezan los pleitos y las contiendas. ¿Por qué? Porque muchas veces nace en nosotros la envidia, nace en nosotros el egoísmo, por alguna palabra tal vez que pueda ser mal escuchada muchas veces, porque si estamos en una plática o en algún lugar y vamos escuchando algo que nos interesa de alguien, entonces como que ya ponemos un poquito de atención y si no lo entendemos lo enredamos. Entonces en ese enredo que nuestra mente genera y que le damos pauta al enemigo para que entre en nosotros y empiece esa idea a fluir tergiversadamente, puede ser muchas veces, es ahí donde se empieza a generar esos sentimientos malos, ¿verdad? Por ejemplo, en los hogares que pueda surgir un chisme, un hermano contra otro hermano, principalmente pues cuando lamentablemente se comparte, como pasa en nuestra sociedad, se comparten los vicios en la familia, cuando supuestamente por estar en familia compartiendo, se sientan en una mesa a tomar, o algunos incluso van más allá del vicio, drogas. Entonces es ahí donde empiezan a fluir los sentimientos y los resentimientos que están dentro de la misma familia. Y es ahí donde empieza aquel pleito. Entonces el enemigo que está ahí también poniéndole sazón y sabor a eso para que se empiece a generar esa guerra, que inicialmente puede ser una guerra verbal, pero que después puede ser ya una guerra campal, golpes, pleitos, como pasa en nuestro país, machetazos, ¿verdad? Entonces empieza esa matanza dentro de la misma familia. Y si lamentablemente también no hay una persona que esté orando, que esté intercediendo por la familia, por los hijos, entonces prácticamente pues el enemigo hace a diestra y siniestra con todas esas almas, ¿verdad? Todo cuanto el Señor ha dicho que va a suceder en nuestro país, en cuanto a lo que es la violencia, el derramamiento de sangre, que dice padres matando a sus hijos, los hijos matando a sus padres, todo eso lo estamos viendo, ¿verdad? Y que son noticias también que muchas veces las que vemos son las que se publican, y las que no se publican en las comunidades, las comarcas más lejanas, donde tal vez no tienen acceso a internet, podrán tener teléfono, pero no podrán acceder a internet por las mismas situaciones de pobreza, la lejanía. Entonces son muchas cosas que no nos damos cuenta también. Y podemos pensar de que no es cierto, pues puede pasar esporádicamente por allá, uno que otro, pues mata hacia su mamá, a su papá por alguna herencia, pero realmente no. Estamos viendo que la situación de violencia que estamos viviendo es bastante dramática. Nosotros lo podemos ver en nuestra vida cotidiana aquí, en una violencia que podríamos decir que no es tan salvaje, con los robos, las malas palabras que se dan en la calle, porque tal vez medio pasas rozando a alguien o golpeando a alguien y ya se te levanta, te tratan, como decimos aquí en nuestro país. Entonces, todas esas son cosas que están guardadas dentro de nuestro corazón. Y cuando nosotros vamos guardando esas cositas, malos pensamientos, resentimiento, enojo, ira, es ahí donde empieza después el pleito y la lucha contra cualquiera, ¿verdad? Como nuestros pastores nos han dicho, pues si nosotros estamos en contra de un hermano, después vamos en contra de los pastores, porque eso es así, ¿verdad? El odio no discrimina a nadie, ni género, ni persona, ni niño, ni ancianos, todo es igual.
porque a veces los padres también podemos explotar en ira contra los hijos. Cuando hay muchas cosas guardaditas en nuestro corazón y no hay con quién desquitarse, pues te desquitas con tu hijo, ¿verdad? Un mal golpe, tal vez una cosa mínima que los niños hacen y va sobre ellos. Muchas cosas que se van dando en nosotros mismos. Como dice en el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Muchas veces también nosotros vamos mirando cómo el impío o las personas que no son conversas, que no van a la iglesia, tal vez que no tienen ninguna profesión de fe o religión, nos vamos fijando de que son personas prósperas, tienen negocio o tienen trabajo, o dentro de nosotros mismos nuestros trabajos se pueden llevar bien con el jefe, entonces el jefe lo promueve, le paga mejor y tal vez hace o desempeña menos funciones dentro del trabajo que lo que nosotros hacemos. En el caso, por ejemplo, de nuestros hermanos, estamos viendo que tal vez la otra persona tiene un negocio, vende más, los clientes lo buscan más, todas esas situaciones. Entonces nosotros vamos anidando en nuestro corazón de que el que está sin Dios le va mejor, de que podemos pensar a veces cómo es que ni siquiera se pone a rezar ni a decir nada y le va bien, y yo tal vez a veces que estás ayunando, que estás pidiendo algo, que estás orando y siempre te va mal, tal vez tenés algún pedido, alguna consulta y te va mal, los pacientes te tratan, los clientes te tratan y te regresan las cosas porque están mal hechas. Y entonces ahí cuando el enemigo nos va afligiendo y pues en muchas ocasiones podemos ser débiles en la fe, porque si no estamos firmes en esa confianza en el Señor, entonces el enemigo fácilmente nos va a derribar y te va poniendo situaciones, una cosa, otra cosa para que renegues, empeces a blasfemar y hasta te puedas salir de los caminos del Señor. Entonces el enemigo te va enamorando con esas cosas bonitas de que hace las cosas mal y le va bien. Tiene dinero, tiene una casa bonita, tiene vehículos, tal vez muchos lujos. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues el ser humano lo que pide es dinero. Porque aquí dice pedís, pero pedís mal. Porque nosotros fácilmente lo que queremos es dinero nada más, porque pensamos que el dinero es el que va a resolver todo. ¿Por qué? Porque puedo pagar lo que debo, me puedo comprar esto, puedo supuestamente solventar las necesidades de mi casa, tener comida, tener reservas, pero en ningún momento pensamos en que si esa bendición llega, nosotros podamos utilizarla de una manera correcta. ¿Y cuál sería la manera correcta? Miramos a veces de que el hermano puede andar en una situación difícil, o no solamente aquí en la iglesia o en las iglesias, sino fuera, en el trabajo, en la calle podemos ver una necesidad y nos hacemos de la vista gorda. Como dice aquí más adelante en el versículo 11, no murmuréis y no juzguéis, dice. Es lo primero que nosotros lanzamos, esa palabra de juicio. Sí, es que está así porque algo hizo, algo dijo, porque seguramente está de ladrón de diezmos, no va a la iglesia, no ora. Y lo primero es la palabra de juicio que emitimos contra los demás. Y se va llenando nuestro corazón de soberbia, de altivez, porque nos llenamos de vanagloria. Y lo que estamos pensando, supuestamente la bendición material, viene a destruir la parte espiritual. Entonces nuestro corazón se llena de vanidad, empezás a comprar cosas que no necesitas, empezás a llenarte de cosas que son vanas para el Señor y empezás a apartarte del Señor. Porque hay una parte en un capítulo de Proverbios que te dice: dame conforme a lo que necesite,
que no nos dé demasiado para olvidarnos de Él y no nos dé poco para que podamos renegar de Él también. Entonces Dios nos tiene que ir midiendo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, que está dado a las cosas malas, fácilmente se olvida de Dios. En una plática que surgió en un día, se comentaba pues de que antes había más fuego, había más como avivamiento aquí en el ministerio, de que las cosas pues eran diferentes, pero realmente lo que ha pasado es que nosotros hemos primeramente apagado el fuego que estaba en nosotros. Le hemos dado la espalda al Señor, hemos dejado ese primer amor. Yo me acuerdo que las primeras veces que yo vine, la segunda vez, porque la primera vez fue abandono que hice, pero ya después que yo vine aquí arriba que está la construcción, yo me acuerdo que fue algo tan precioso cuando, pues, por la niña que estaba pequeña en ese momento, yo me ponía allá atrás y había esa alabanza que dice, creo que es la que dice, hay una unción aquí, y claramente yo pude ver cómo el Espíritu Santo se movía como una nube, pero una nube bien bonita, como transparente, no blanca, preciosa, y entonces esa nube se fue directamente hacia donde yo estaba. Y fue algo tan precioso que el Señor poco a poco te va encaminando en las cosas de Él, en su amor, en entender la palabra, en danzas, después en lenguas y todas esas cosas, cuando pues nuestro corazón se dispone. Pero como les decía, pues el enemigo va poniendo muchas situaciones, y con esas situaciones pues todo se va apagando, porque pues muchas veces lo permitimos. Entonces se va poniendo algo triste, el espíritu se va atribulando, y poco a poco también vas viendo o te vas enfocando más en las cosas malas que te están pasando. Te llenas mucho de resentimiento con las personas que según nosotros nos están haciendo daño, porque por ejemplo pues en mi situación yo pensaba de que había muchas personas que estaban haciendo daño pues, con la situación que vivía, en la casa donde yo vivía, y te llenas de un resentimiento increíble, que no pensás en otra cosa más que tal vez no vengarte, sino que andas pensando de que no agradás, de que no servís, de que todas las cosas que haces las haces mal, de que para qué vas a seguir en esa situación, y a veces venir por venir, como a veces nos pasa, para que los pastores pues no nos regañen, y por agradar muchas veces a las personas, a mi familia. Me acuerdo que una vez, la única vez pues que gracias a Dios me han puesto en disciplina fue por agradar a mi familia, por ese mismo temor que te va poniendo la misma familia, el enemigo, de agradar a las personas y no agradar a Dios. Entonces fue un tiempo bastante difícil, y te vas guardando aquello dentro de tu corazón, y es algo que como que tengas un grillete en el pie y no te deja avanzar, y entonces te vas ensuciando el corazón, pero sí, cuando dejas que el Señor trabaje, es algo maravilloso que pasa, que a veces ni te das cuenta. En este caso, por ejemplo, yo me acuerdo de que yo tenía mucho resentimiento con la familia de los abuelos y el papá de mi niña. Tenía mucho resentimiento por todas las cosas pues, que pasé en esa familia. Y yo me acuerdo de que nuestro hermano Pedro, como uno de los líderes, pues podríamos decir, de experiencia, como un consejo de ancianos, una vez me dijo, suéltelo, hermana, me dice, y va a ver que las cosas van a ser diferentes. Pero ¿cómo?, le decía yo. Y la verdad pues es que nunca supieron explicarme cómo era soltar, y con el tiempo te vas olvidando. ¿Cómo te vas olvidando? Cuando ya no pensás en la persona que te hace daño.
Si por ejemplo yo tengo un conflicto